Buenos días, mis hermanos. Sean bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por conectarse en este momento para escuchar este audio y para que a través de este audio podamos meditar juntos la palabra de Dios. Hoy que nos toca reunirnos, no de una manera presencial, pero sí de una manera virtual, cada uno en nuestras casas y conectándonos a través de estos medios eh, que nos permiten estar conectados y poder recibir la palabra del Señor en este tiempo. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos de estado de emergencia, de cuarentena, tiempos de pandemia en el mundo. Y bueno, esta cuarentena, este estado de emergencia que aún continúa, nos impide poder reunirnos de manera presencial y poder compartir de manera presencial y juntos la palabra del Señor. Pero no lo podemos hacer presencialmente, pero sí lo podemos hacer virtualmente y lo podemos hacer a través de este audio para no dejar de recibir la palabra del Señor. Voy a pedirles que cierren sus ojos unos segundos para que me acompañen en una palabra de oración y así nuestro corazón se pueda preparar para recibir la enseñanza, la exhortación, la edificación de Dios para nuestras vidas en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar gracias por este tiempo y gracias por usar este medio para poder llegar, Señor, a la iglesia, a tus hijos y poder, Señor, poner en sus corazones tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que fluyas con poder, con revelación, con entendimiento en nuestro corazón para poder recibir, entender las Escrituras y así poder ajustar nuestras vidas a tu verdad. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos rápidamente a Génesis capítulo 6, versículo 5 al verso 13. Yo espero que tengan sus Biblias a la mano y que puedan abrirlas en este momento y leer conmigo el pasaje de Génesis capítulo 5, versículo 13, para meditar en esta mañana el tema que el Señor tiene para nosotros. Dice el verso 5 al 13. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto. Entre sus contemporáneos, Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Verso 11, pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Bien, mis hermanos, el tema de nosotros, o de parte de Dios para nosotros, en esta mañana, fluye en relación a la vida de Noé. Dios quiere estudiar, meditar con nosotros, ¿no? ¿Cómo fue que vivió Noé en aquellos días, en aquel tiempo en la cual él existió? Entonces, Dios, a través de la vida de Noé, va a tratar con nosotros cómo debemos vivir en nuestros días. Viviendo como Noé en nuestros días es el tema que hoy vamos a meditar con ustedes y con la ayuda del Espíritu Santo.
Una de las cosas que no debemos de perder de vista en este tiempo es en relación a lo que está sucediendo, en relación a lo que está aconteciendo en nuestros días, ¿no? Y que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 habló a sus discípulos cuando sus discípulos le preguntaron cuáles serían las señales antes de su venida, cuáles serían las señales antes del fin de las cosas o de los tiempos. Y el Señor Jesucristo empezó a citar una serie de señales que acontecerían como evidencias de que su venida se encontraría cerca. Y parte de estas señales fue las que él citó en Mateo 24, verso 37. Dice la Escritura en Mateo 24, verso 37, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lo dicho en este versículo, lo dicho en este pasaje de Mateo capítulo 24, versículo 37, fue algo declarado por el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús dijo que parte de las señales antes de su venida sería también que los días serían como los días de Noé, que nuestros tiempos serían como los tiempos de Noé. Es decir, que las condiciones del mundo antes de su venida, en estos tiempos antes de su venida, serían como las condiciones del mundo antes del diluvio. Noé, mis hermanos, vivió en un mundo bien complicado. Vivió dentro de un sistema de vida moral del mundo que era un caos total. Había una corrupción total en el tiempo de Noé, en los días de Noé. El mundo era complicado. Hay descripciones que el Moisés da en el libro de Génesis, que las vamos a ver en un momento. Descripciones que Moisés da de cómo se estaba viviendo en aquellos días, cómo se encontraba la humanidad en aquellos días y cómo la tierra se había afectado por el estilo de vida o mal estilo de vida del hombre en aquel tiempo. Jesús mencionó que como parte de sus señales antes de su venida, antes de su segunda venida, era que los días de ese tiempo serían como los días de Noé. Noé vivió en un mundo complicadísimo, donde la vida o el sistema de vida moral de ese mundo era un caos total. Pero Dios tuvo una respuesta ante ese sistema moral, ante ese sistema corrupto, ante ese comportamiento corrompido del hombre. Dice el versículo 7 que hemos leído del capítulo 6, es que el Señor dijo que borraría de la superficie de la tierra al hombre que había creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque le había pesado al Señor haber hecho al hombre. Y el versículo 13 también menciona la respuesta de Dios, ¿no? Y esta respuesta de Dios, que Dios también se la dio a conocer a Noé, diciéndole que pondría fin a toda carne, porque la tierra estaba llena de violencia por causa de los hombres. Dice, iba a destruirlo al hombre y a toda la tierra de aquel entonces. Ante una situación así, vemos que hubo una respuesta de parte de Dios. Dios no va a pasar por alto nunca el pecado y la maldad del hombre. Ante el pecado y la maldad del hombre, Dios siempre va a responder con una actitud de juicio, porque Dios es un Dios santo, Dios es un Dios perfecto, y como Dios santo y perfecto, Él no va a pasar por alto, por ser justo, no va a pasar por alto
el pecado, la maldad del hombre. Dios va a juzgar el pecado del hombre. Dios va a juzgar la maldad del hombre. Hay un juicio profetizado en las Escrituras donde Dios juzgará al hombre, juzgará a las naciones y juzgará a este mundo por su maldad, por su pecado, por su incredulidad, por no haber creído en esa justicia de Dios para sus vidas. Noé vivió en un mundo complicado, dice las Escrituras que hemos leído de Génesis capítulo 6, versículos 5 al 13. Y aunque para los contemporáneos de Noé, al parecer, todo estaba bien, dice los versos siguientes de Mateo capítulo 24, verso 38 y verso 39, que en los días de Noé la gente continuaba comiendo, la gente continuaba bebiendo, la gente continuaba casándose y dándose en matrimonio, y que no comprendieron hasta que vino el diluvio. Es decir, que para los contemporáneos de Noé, en la condición en la cual se encontraban, en el sistema corrupto, moralmente, en caos, parecería para ellos que todo estaba normal, que no pasaba nada, que no iba a suceder nada, ¿no? Y no habían comprendido, dice el Señor Jesucristo, citando ese tiempo y la condición de la humanidad de ese tiempo, dice que no habían comprendido hasta que vino el juicio de Dios. Entonces, mirando lo que Jesús estaba citando, de que parte de sus señales antes de su venida serían que los días serían como los días de Noé, entonces veamos en Génesis el párrafo que hemos leído del capítulo 5 al versículo 13, viendo Génesis 6, que es el pasaje que nos da el marco de esos días. Veamos entonces cómo era la vida de los hombres en el mundo en los días de Noé. El capítulo 6, versículo 2, empieza a describir o dar algunas descripciones de qué es lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban, dice las Escrituras. Vemos entonces en este pasaje, cuando se hace referencia a los hijos de Dios, no se estaba refiriendo a seres humanos que eran descendientes de Set, porque vemos que en los descendientes de Set dice que nuevamente el hombre empezó a invocar a Dios. El hombre en los descendientes de Set empezó a caminar con Dios, a tener una relación con Dios, pero aquí los hijos de Dios no está haciendo referencia a los descendientes de Set como hijos de Dios, sino más bien está haciendo referencia a ángeles caídos que estaban teniendo una actividad demoníaca con las mujeres que eran las hijas de los hombres. Entonces, había una actividad demoníaca que estaba operando en la vida del hombre en aquel tiempo. Dice la Escritura en el verso 6:2 que los ángeles caídos estaban teniendo relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Estaban las hijas de los hombres en relaciones sexuales ilícitas. Esto nos lleva entonces a ver que la vida de los hombres en el mundo, en los días de Noé, era una vida de perversión sexual, una vida que estaba sexualmente fuera del orden de Dios. Y había una actividad demoníaca que estaba contaminando al ser humano en aquel entonces. Dios había mandado que los hombres que sean fructíferos y se multiplicasen. Y el versículo 1 dice que cuando los hombres, dice que aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra, les nacieron hijas, dice. Había un orden establecido, un orden establecido de parte de Dios,
de que el hombre se multiplicara, sea fructífero y se multiplicara. Pero era una multiplicación entre hombre y mujer. No, Dios había mandado que el hombre se multiplicara entre ángeles caídos y mujeres humanas. Entonces, había una perversión sexual en aquel tiempo. Y es lo mismo que está sucediendo en nuestros tiempos, amados hermanos. Hoy también vemos en nuestros tiempos que hay mucha perversión sexual. La forma establecida de Dios para el matrimonio no es la que hoy el hombre está practicando. Dios estableció que el matrimonio, que el hogar, que la familia esté conformada por un hombre y por una mujer, y que sea un hombre y una mujer en el matrimonio que disfrutaran de una relación sexual como una bendición de parte de Dios, pero también fue establecido que en el matrimonio conformado por Dios entre un hombre y una mujer, fuera ese hombre y esa mujer procreando, multiplicando y dando crecimiento a la familia. Pero hoy en día, mis amados hermanos, vemos que el hombre está rompiendo todos los órdenes de Dios establecidos en el matrimonio. Hoy hay leyes que amparan, hay leyes que respaldan a que un hombre se case con otro hombre, a que una mujer se case con otra mujer, y rompiendo el orden de Dios, a través de estas leyes y a través de estas decisiones o malas decisiones del hombre, se está estableciendo matrimonios, se está estableciendo familias u hogares que están completamente fuera del orden establecido por Dios. Dice también el versículo 6 que la vida de los hombres en el mundo en los días de Noé, ahí en el versículo 5 del capítulo 6, y lo voy a leer para recordar, dice que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Vemos entonces también que la vida de los hombres en el mundo en los días de Noé era una vida donde había mucha maldad en los hombres en la tierra. Había mucha maldad. La maldad abundaba en aquel tiempo. Es como los tiempos en los cuales vivimos. También la maldad en nuestros tiempos es mucha. Vemos violencia, vemos que las personas están siempre haciendo lo malo. Siempre están haciendo lo malo. Vemos lo malo dentro de los hogares, dentro de los matrimonios. Vemos que lo malo está presente en el área política, en el área laboral. En todo lugar vemos siempre la maldad del hombre en nuestros tiempos. También dice el mismo versículo 5 que toda intención de los pensamientos del corazón del hombre era siempre hacer el mal. Es decir, había una constante en la condición del corazón del hombre en cuanto a sus intenciones malas, en cuanto a sus pensamientos malos. Y es lo mismo, mis hermanos, en el ser humano hoy en día. Vemos que el corazón del hombre hoy en día siempre está manifestando pensamientos malos, pensamientos con malas intenciones, corazones que están siempre caminando en ese deseo de querer vengarse, de querer hacer justicia por sus propias manos, por las cosas que le suceden, por las cosas que atentan contra la vida del ser humano. Toda intención, dice Génesis capítulo 6, de los pensamientos del corazón del hombre era siempre hacer el mal. Es decir, que la condición del corazón del hombre siempre estaba en una constante deseo de maldad,
de intenciones malas. De la misma manera está viviendo el hombre en nuestros días. Pero también dice el versículo 11 y 12 que toda la gente había corrompido su caminar y la violencia era total en la tierra. Toda la gente había corrompido su caminar. En nuestros días también vemos lo mismo en la vida del ser humano, en la vida de los hombres, en nuestros días. En estos tiempos que estamos viviendo, vemos que la gente ha corrompido su caminar. Vemos que la gente camina en violencia, y la violencia en nuestros días y el caminar corrompido del hombre en nuestros días cada vez va en un ascenso mayor. No vemos que la corrupción en nuestro mundo, en nuestros días, tenga un descenso, sino más bien vemos que cada vez hay más corrupción, cada vez el caminar del hombre es mucho más distorsionado, la vida del hombre es más libertina, la violencia está en todas partes. Basta ver las noticias de cómo el hombre usa la violencia para atentar contra la vida de las personas. Violaciones, muertes, es parte de la violencia que estamos viviendo en este tiempo, pero no solamente la vida de los hombres en el mundo en los días de Noé, no solamente corrompió al hombre, sino también produjo una corrupción en la tierra, dice Génesis capítulo 6. Dice que toda la gente había corrompido su camino sobre la tierra, pero que también se había corrompido la tierra, y la tierra también se había llenado de violencia por la corrupción moral y de caos en la cual el hombre estaba viviendo en los días de Noé. En nuestros días, mis amados hermanos, nuestra tierra, nuestro sistema de vida, nuestra tierra, el lugar donde vivimos, también está corrompido por la corrupción moral de los hombres. Basta ver en este tiempo en la cual el hombre está confinado en sus casas, donde no puede salir, donde no puede frecuentar los lugares que cotidianamente frecuentara. Pero vemos también que este aislamiento en el cual nos encontramos está produciendo un descanso en la tierra. El sistema de la tierra, la naturaleza de la tierra está teniendo como un descanso, porque vemos cómo esta paralización de la actividad del hombre, vemos que está produciendo un efecto positivo en la tierra, un efecto positivo en el mar, un efecto positivo en el campo, en la naturaleza, en las aves, en las plantas. ¿Por qué? Porque cuando el hombre está en su actividad normal, entonces todo el orden de la tierra, la naturaleza, empieza nuevamente a verse afectado por el pecado, por la corrupción moral en la cual los seres humanos están viviendo. Dice la Escritura que toda la gente había corrompido su camino y la violencia era total en la tierra en los días de Noé. Pero hay algo interesante que vemos en el versículo 5 de Génesis capítulo 6, y esto que nos ayude a reflexionar en este tiempo que tanto necesitamos reflexionar a la luz de la palabra de Dios. Dice el versículo 5 de Génesis capítulo 6 que el Señor vio. Dice que Dios estaba viendo toda esta corrupción moral. Dice que Dios estaba viendo toda esta perversión sexual. Dice que Dios estaba viendo cómo
toda esta actividad demoníaca que estaba buscando la contaminación total del ser humano, dice que Dios estaba viendo la mucha maldad del hombre en la tierra en los días de Noé. Dice también que Dios estaba viendo todas esas intenciones del corazón del hombre que eran siempre hacer el mal. Y vio Dios, dice el versículo 6 del capítulo 6 de Génesis, que también Dios estaba viendo el corrompido caminar y la violencia total en la tierra en los días de Noé. Dios estaba viendo todo esto. Todo, mis hermanos, todo lo que hacemos en la vida, todo lo bueno que hacemos en la vida o todo lo malo que hacemos en la vida está siendo visto por Dios. Toda la vida de obediencia que tenemos en nuestras vidas, toda la desobediencia en la cual vivamos, está siendo vista por el Señor. Todas nuestras vidas que estén basadas en nuestras buenas decisiones están siendo vistas por Dios. Las malas decisiones están siendo vistas por Dios. Todo, absolutamente todo, estaba siendo visto por Dios. Todo lo que tenga que ver con nuestras vidas y con nuestros días en este tiempo están siendo visto por Dios. No hay nada, mis hermanos, absolutamente nada que esté fuera de la mirada de Dios. Pero parecía que la actitud, el comportamiento y la vida del hombre en los días de Noé no se había percatado de que Dios lo estaba viendo todo. Como dice el Señor Jesucristo, que en esos días todos seguían bebiendo, todos seguían comiendo, todos seguían casándose, todos contraían matrimonio, todos estaban haciendo sus vidas como lo estaban haciendo, con una moral totalmente corrompida, con una depravación sexual completamente, como si Dios no los estuviera observando, como si Dios no los estuviera viendo. Pero las Escrituras, partiendo de Génesis capítulo 6, verso 5, nos dicen una realidad de Dios frente a lo que nosotros vivimos, a lo que nosotros hacemos, a las decisiones que tomamos, a la desobediencia, a la obediencia. Todo, absolutamente todo, está frente a la mirada de Dios. Déjame citarte algunos pasajes bíblicos para ahondar un poco más acerca de esta verdad. Job capítulo 28, versículo 24 dice: porque Él, hablando de Dios, porque Él contempla los confines de la tierra y ve todo bajo los cielos. Es imposible que un ciego pueda contemplar los confines de la tierra. Es imposible que un ciego pueda contemplar algo. Es imposible que un ciego pueda ver lo que está sucediendo debajo de los cielos. La Escritura dice que Dios contempla los confines de la tierra, es decir, que Dios está contemplando todo, hasta los rincones de la tierra. Todo, absolutamente todo, está siendo mirado, está siendo contemplado por Dios. Él ve todo lo que está bajo los cielos. Y bajo los cielos, ¿qué hay? Está la tierra, la naturaleza, está el mar, están las aves, está el ser humano, está el sistema de vida del hombre, el sistema de vida de este mundo, está la iglesia del Señor bajo los cielos, están los hijos de Dios, y todo está siendo, dice la Escritura, todo está siendo observado por Él. Absolutamente todo. Job 34, versículo 21, vuelve a reafirmar esta realidad en relación a Dios.
porque sus ojos, dice Job en el verso 21 del capítulo 34, porque sus ojos observan, dice, los caminos del hombre y él ve todos sus pasos. Sí, mis hermanos, Dios está mirando, Dios está observando todos nuestros caminos. Dios está observando con sus ojos todos nuestros caminos, todo nuestro andar, todo nuestro comportamiento. Dios lo está observando, Dios lo está mirando. Él ve todos nuestros pasos. Él ve si nuestros pasos son de bien, si nuestros pasos son de mal. Dice Job que Dios observa nuestros caminos y observa nuestros pasos. ¿A dónde te diriges? Dios te está mirando. Los lugares que frecuentas, Dios te está mirando. Las cosas que estás haciendo en el trabajo, las cosas que estás haciendo ahora en casa, Dios las está observando. Dios está observando cuál es tu actitud, cuál es tu comportamiento, cuáles son tus caminos en medio de este confinamiento en tu casa. No podemos salir mayor parte del tiempo, o casi todo el tiempo ahora lo estamos teniendo en nuestras casas, en nuestros hogares. Y Dios está mirando lo que estamos haciendo en nuestros hogares. Dios está mirando cuál es nuestro caminar dentro de nuestras casas. Dios está mirando cuáles son nuestros pasos dentro de nuestras casas. Dios no es ciego, mis hermanos. Dice la Escritura que Dios lo ve todo. Proverbios 15, versículo 3 dice: en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Dios está observando a los buenos y a los malos. No solo cuando estamos en la calle, cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en un lugar u otro lugar, Dios siempre sus ojos siempre están observándonos a todo lugar donde nosotros vayamos. Ahora nos encontramos en el lugar de nuestras casas, de nuestros hogares, pues Dios nos sigue observando en este contexto de nuestra realidad de estos tiempos. Y dice la Escritura en 1 Samuel también, capítulo 16, versículo 7, cuando el Señor le dijo a Samuel que no mirara a la apariencia ni a lo alto de la estatura de Saúl, porque Dios lo había desechado, porque Dios le dice Dios a Samuel que Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Acá es interesante, mis amados hermanos, en relación a esta realidad de cómo es que Dios ve, de cómo es que Dios observa. Mientras el hombre observa la apariencia o lo externo, Dios está observando lo interno que tiene que ver con nuestro corazón. Y dice la Escritura que Dios no ve como el hombre ve. Es verdad. Mientras que el hombre del tiempo de Noé veía que todo lo que hacía, a su parecer estaba bien, a su parecer no pasaba nada, todo lo veía normal, todo lo veía lícito. Mientras el hombre estaba mirando de esa manera, Dios estaba mirando de otra manera lo que el hombre en los días de Noé estaba haciendo. Es lo mismo en este tiempo. Es lo mismo en este tiempo. El ser humano, y muchas veces nosotros, los hijos de Dios, no solamente los hombres impíos y los hombres que están apartados de Dios, sino muchas veces nosotros también como hijos de Dios, empezamos a ver más humanamente en lugar de mirar más en perspectiva de Dios, en lugar de mirar más desde cómo Dios nos mira o cómo Dios mira nuestros días, nuestros tiempos de vida ahora. A veces pensamos que las cosas que hacemos no va a pasar nada, porque hay una declaración que muchos hijos de Dios dicen: no, pero estamos viviendo en el tiempo de la gracia.
como si vivir en el tiempo de la gracia le permite al hombre seguir pecando, seguir teniendo un mal comportamiento o seguir desobedeciendo a Dios. Cuando el Señor dice que hemos muerto al pecado y que no necesitamos seguir pecando para que la gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Este pasaje último de Samuel dice que el Señor siempre está mirando nuestro corazón. Dios estaba mirando en los hombres, en la humanidad de aquel tiempo, de aquellos días de Noé. Estaba mirando el corazón del hombre, estaba mirando que las intenciones de su corazón, estaba mirando que su corazón y los pensamientos de su corazón eran siempre el hacer el mal. Nuestro corazón tampoco se escapa de la mirada de nuestro Dios. Nosotros podemos ocultar muchas cosas en nuestro corazón ante los ojos de los hombres. Podemos ocultar muchas intenciones malas que hay en nuestros corazones y muchos pensamientos malos que hay en nuestros corazones en relación al hombre o ante la mirada de los hombres. Pero ante la mirada de Dios, mis amados hermanos, nuestro corazón no se escapa de ser observado por el Señor. Entonces, nos encontramos con dos realidades a este punto de nuestra meditación. Una realidad es que estamos viviendo en un tiempo corrompido donde la maldad abunda y que anuncia como señal que la venida del Señor está cerca. Y la otra realidad es que Dios lo está viendo todo, absolutamente todo. Y estas dos realidades, mis amados hermanos, deberían despertar en ti y en mí y en todos los hijos de Dios y en todos los hijos de Dios que nos están escuchando en esta meditación, en este audio de meditación. Estas dos realidades deben despertar en ti y en mí, en quienes somos hijos de Dios. Debe despertar aún más nuestro temor hacia Dios. Y debe despertar en nosotros un deseo de buscar más y más tener cada día una vida justa y santa delante de Dios. Porque Dios nos está observando y porque los tiempos que estamos viviendo son señales de que la venida del Señor está muy cerca. Dice la Escritura que el Señor viene pronto, que el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. No debemos mirar estos tiempos y escandalizarnos de las cosas que están sucediendo, porque el Señor ya nos dijo que estas cosas tenían que acontecer como señales antes de su venida. Tampoco es el tiempo en la que al observar lo que está sucediendo en este tiempo, nos convirtamos en jueces severos para juzgar a los seres humanos, porque no nos corresponde juzgar al hombre. El juicio y el juzgar están únicamente en el ámbito y potestad de Dios y del Señor Jesucristo. No está en los hijos de Dios el juzgar a los hombres. En los hijos de Dios, sí, la palabra del Señor nos respalda y nos enseña y nos dice que podemos juzgar a la luz de la palabra el pecado o mal comportamiento, pero no juzgar a los hombres, porque el juzgar a los hombres le compete únicamente a Dios. En estos tiempos, al observar estos tiempos, al ver la realidad de lo que está sucediendo, al ver cómo el mundo se sigue corrompiendo, al ver cómo la maldad de los hombres sigue aumentando, al ver que las consecuencias del pecado y la maldad del hombre se están manifestando en este tiempo, esta pandemia, bíblicamente tenemos que asumirla, tenemos que mirarla como una consecuencia del pecado y la maldad de los hombres. Y que esta consecuencia está siendo usada como un juicio de Dios
para la maldad y el pecado de los hombres en estos días. Pero a nosotros, los hijos de Dios, nos debe llevar a buscar más temer a Dios y a buscar cada día una vida justa y santa, porque el Señor, mis amados hermanos, y esta es una realidad, el Señor, esa debe ser nuestra meta, nuestra perspectiva, nuestro enfoque, es que el Señor viene pronto por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Que Dios, que el Señor Jesucristo, el día que venga por nosotros su iglesia, nos encuentre en esa realidad. Que no haya mancha de pecado en nuestras vidas, que no estemos arrugados por la corrupción y la moralidad corrupta de un mundo o de un sistema en el mundo en el cual los seres humanos están caminando, sino más bien que Dios nos encuentre viviendo una vida justa y una vida santa delante de sus ojos. Pero fue, mis hermanos, indiferente Dios a lo que vio del hombre en Génesis capítulo 6. El versículo 6 dice que Dios sintió, dice algo, dice el verso 6, y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza, dice el versículo 6, en su corazón. Mis amados hermanos, ¿fue indiferente Dios a lo que vio del hombre en Génesis 6? ¿Fue Dios indiferente ante la mucha maldad de los hombres, ante el pecado del hombre y la rebelión del hombre? No, mis hermanos. La palabra de Dios dice en el verso 6 de Génesis 6 que Dios sintió un dolor profundo en su corazón y sintió una tristeza profunda por la maldad del hombre, por el pecado del hombre, por la corrupción moral en la cual el hombre estaba, un dolor profundo y una tristeza en el corazón de Dios al ver cómo su creación, creada a su imagen y semejanza, estaba viviendo una vida completamente, totalmente corrompida. Mis hermanos, Dios no es insensible ante el pecado y la rebelión del hombre. Su corazón sufre, su corazón se entristece, su corazón se duele al ver cómo estamos viviendo en nuestros días, al ver cómo el hombre, cómo la humanidad está viviendo en nuestros días. Y el mundo tiene que saber, mis amados hermanos, que Dios está sufriendo en el corazón al ver cómo sus vidas se están perdiendo. El mundo, las personas de nuestro tiempo, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos, las personas que se cruzan en nuestros caminos, las personas con las cuales compartimos tiempo en el trabajo, nuestras familias con las cuales compartimos en nuestras casas y no están caminando como Dios quiere que caminen y no están en una relación con Dios como Dios quiere que la tengan. Ellos tienen que saber que su vida moral corrompida, que sus estilos de vida de pecado, que sus vidas corrompidas están produciendo un profundo dolor y tristeza en el corazón de Dios. Dios está sufriendo al ver en nuestros días cómo el hombre se sigue corrompiendo y cómo la maldad en su corazón sigue avanzando. Y esto me lleva a hacerte una pregunta, y no solamente te la hago a ti, me la hice yo mismo mientras estudiaba este pasaje y este tema que el Señor había puesto en mi corazón compartirlo con ustedes. ¿Qué piensas de lo que puede sentir Dios cuando desobedeces o tomas una decisión mala que te lleva a quebrantar alguno de sus mandamientos? ¿Qué piensas que pueda sentir Dios? ¿Eres consciente
cuando desobedeces, en el momento de tu desobediencia. Eres consciente en el momento de tu mala decisión. Eres consciente en el momento que optas por caminar por un camino que no es el camino de Dios. ¿Qué piensas cuando estás frente a este mundo, o estás rodeado de este sistema corrupto de este mundo, de este sistema de vida moral totalmente corrompido y en caos en nuestros días? ¿Qué piensas si tú te dejas contaminar por esta corrupción de nuestros días? ¿Qué piensas que pueda sentir Dios? Definitivamente, mis amados hermanos, tenemos que ser conscientes y nunca olvidar que nuestra desobediencia, que nuestras malas decisiones, que nuestras malas conductas, que nuestras malas acciones, que nuestros malos sentimientos, que nuestros malos pensamientos, que nuestras malas intenciones, que la falta de perdón en nuestros corazones, que la amargura, la ira y el odio en nuestros corazones están produciendo un profundo dolor y tristeza profunda en el corazón de un Dios que nos ama, de un Dios que quiere lo mejor para nuestras vidas, de un Dios que está buscando y queriendo intervenir en todos los asuntos de tu vida para darte una vida mejor, una vida diferente, una vida distinta. Sí, mis hermanos, cuando desobedecemos, cuando pecamos, cuando tomamos una mala decisión, cuando estamos reteniendo el perdón a alguien, Dios se duele profundamente en su corazón. Su corazón se entristece profundamente. Nuestra responsabilidad, amados hermanos, como hijos de Dios, es producir en el corazón de Dios alegría, contentamiento, complacencia, agrado, porque Él vea en nosotros una vida de obediencia, una vida de decisiones correctas, que están alineadas a su perfecta voluntad, a sus perfectos propósitos, decisiones que están siendo respaldadas por la palabra de Dios, que nos llevan a preservar o cuidar sus mandamientos. Esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad en medio de un mundo que sigue caminando en caos, que sigue caminando en corrupción moral, que sigue aumentando la maldad en el corazón de los hombres. En medio de esta realidad que vivimos, nuestra responsabilidad como hijo de Dios no es producir tristeza y dolor profundo en el corazón de Dios. Nuestra responsabilidad como hijo de Dios es producir en su corazón, en ese corazón de nuestro Dios, en ese corazón donde está lleno de amor por ti y por mí. Tu responsabilidad y la mía es producir alegría, contentamiento, complacencia, agrado, deleite en ese corazón santo, perfecto, que está lleno de amor por ti y por mí. Amados hermanos, esa es nuestra responsabilidad. Sin embargo, siguiendo nuestra meditación, aparece un personaje, un hombre en el versículo 8 del libro de Génesis, capítulo 6. Hubo un solo hombre que había tomado la buena decisión de agradar el corazón de Dios. Y ese hombre era Noé. Solo Noé, dice la Escritura, fue hallado diferente al resto de sus contemporáneos que estaban corrompidos totalmente. Solo Noé fue hallado diferente. La pregunta, mi amado hermano y mi amada hermana, ¿podrá Dios hallarte diferente al resto de los hombres de nuestros días? Estamos en la condición que nos permite hacer un contraste entre los hombres de nuestros días y nosotros.
Podemos decir que Dios nos está hallando de manera diferente al resto de nuestros contemporáneos que están viviendo en pecado, en una vida libertina, en una vida completamente corrompida. Solo Noé fue hallado diferente al resto de sus contemporáneos. Dios puso su mirada en Noé y encontró a alguien con quien empezar de nuevo para que sus planes y propósitos sigan el curso de su cumplimiento, que era el Mesías prometido para salvar al mundo. ¿Podrá Dios poner su mirada en ti por hallarte diferente al resto de los hombres de nuestros días, de tus días? ¿Podrá Dios poner su mirada en ti por hallarte diferente en tu casa, en tu trabajo, cuando estás en la calle, cuando estás en una reunión familiar, cuando estás en una reunión laboral, cuando estás haciendo algo? ¿Podrá Dios poner su mirada en ti porque te halló diferente al resto de las personas que te rodean, para Él llevar sus planes y sus propósitos a través de tu vida? ¿Cómo era la vida de Noé? ¿Cómo estaba viendo o estaba viviendo Noé? Estando como estaba el mundo de aquel tiempo. ¿Cómo era la vida de Noé? ¿Cómo Noé estaba viviendo en medio de su mundo, en medio de su tiempo corrompido de aquel tiempo? Número 1, el versículo 8 del libro de Génesis, capítulo 6, que es nuestro pasaje de meditación, nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé vivió hallando gracia ante los ojos de Dios. Nadie, mis hermanos, puede ganar la gracia. Nadie puede ganar el favor gratuito y no merecido. No se puede ganar por hacer obras. Nadie, por obras que haga, puede ganarse el favor gratuito y no merecido de parte de Dios. Pero sí, todos pueden hallar gracia o encontrar el favor de Dios por tener una vida justa y santa. Noé atrajo la mirada de Dios, porque Noé estaba viviendo de una manera en contraste a como estaban viviendo sus contemporáneos de aquel tiempo. Y por consecuencia de esa vida que Dios vio en la vida de Noé, es que Noé pudo encontrar el favor de Dios para su vida. Noé encontró el favor de Dios para su vida en medio de la maldad que había en su tiempo. La palabra de Dios nos dice que donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Y para que la gracia de Dios abunde o crezca en tu vida o en mi vida, no necesito pecar, como dice la Escritura, porque hemos muerto al pecado. Para que la gracia de Dios abunde o crezca en mi vida, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar dispuestos y decididos a morir constantemente al pecado en nuestras vidas. Morir al pecado en nuestras vidas es algo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Para que la gracia de Dios crezca, abunde en tu vida, solo necesitas vivir a la manera de Dios para agradarlo y encontrar ser favorecido por Dios. Noé encontró el favor de Dios. Noé halló que Dios lo favoreciera en medio de la realidad en la cual él vivía, de cómo era su mundo, de cómo eran sus días. Pudo encontrar
que la gracia de Dios lo favoreciera. Una de las cosas que debemos o que debe ser parte de nuestras vidas es que nosotros estemos buscando siempre encontrar que el favor de Dios se manifieste en nuestras vidas. El favor de Dios se manifieste en nuestras vidas. ¿Cómo se manifestó la gracia de Dios en Noé? ¿Cómo Noé fue favorecido por Dios? Si vamos al pasaje de Génesis, capítulo 6, versículo 18, dice: pero estableceré mi pacto contigo, le dice Dios al Señor. Pero estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Noé alcanzó ser favorecido por Dios. Encontró que la gracia de Dios se manifestara en su vida. Dios manifestó su gracia para favorecer a Noé y lo hizo a través de un pacto. Dios estableció un pacto con Noé. Y el pacto que Dios estableció con Noé, según el versículo 18 que hemos leído, es que Dios le dijo que construya un arca para que al entrar él en esa arca, él, su esposa, sus hijos, la esposa de sus hijos, sean salvados del juicio que vendría por medio de un diluvio. Dios estableció un pacto de salvarlo a él y a su familia de ese juicio. De esa manera se manifestó el favor de Dios en Noé. Dios ha hecho un pacto contigo, Dios ha hecho compromisos contigo, porque Dios tiene gracia para con tu vida. Lo segundo de cómo fue favorecido Noé por Dios, cómo se manifestó la gracia de Dios en Noé, dice la Escritura que Dios le pidió a Noé, le ordenó a Noé que construyera un arca y le dio los planos para que la construyera. Noé no tenía nada de conocimiento de lo que era la construcción de una barca. Es más, no sabía lo que era una barca. Es más, no sabía lo que era un diluvio, no sabía lo que era una lluvia en ese tiempo. No sabía lo que era una inundación. Él no tenía conocimiento de esas cosas y menos tenía conocimiento o capacidad para construir una barca. Y con las magnitudes y conforme al diseño que Dios le había dado. Noé necesitaba de que Dios lo dotara de capacidad para que construyera el arca. La gracia de Dios se manifestó en Noé, dotándolo Dios de toda capacidad. Nadie, absolutamente nadie puede realizar una encomienda divina si no es dotado divinamente por Dios para realizar esa encomienda divina. Nadie puede llevar a cabo las cosas de Dios, los planes de Dios y los propósitos de Dios si Dios no manifiesta su gracia en esa persona. Dios manifestó su gracia, dotándolo de toda capacidad a Noé para que Noé pudiera comprender los diseños, pudiera construir el arca que Dios le había pedido para salvar la vida de él y la vida de su familia, conforme al pacto, al compromiso y promesa que Dios le estaba dando como una manifestación de su gracia. El apóstol Pablo nos dice que Dios le dijo ahí en 2 de Corintios: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto me gloriaré, dijo el apóstol Pablo, en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Dios le dijo al apóstol Pablo
que te baste, que te alcance únicamente mi gracia. Porque el favor de Dios para nuestra vida va a hacer que su poder se perfeccione en nuestras debilidades. Aquí la palabra debilidad está siendo o significa, mejor dicho, que el apóstol Pablo estaba diciendo que Dios le había dicho que el poder de Dios iba a ser total, iba a ser completo en medio de toda incapacidad que el apóstol Pablo tenía como ser humano para desarrollar el ministerio y cumplir el propósito, o se cumpliera el propósito de Dios en su vida. El apóstol Pablo vio todas sus limitaciones como ser humano, vio toda su incapacidad como ser humano, y que todo lo que tenía como ser humano no le alcanzaba para hacer lo que Dios le había pedido que hiciera. Entonces Dios le dice que lo único que él necesitaba y que le bastaría para cumplir y hacer lo que Dios le había mandado era la gracia de Dios. Y esa gracia se manifestaría en la vida del apóstol Pablo a través del poder de Dios actuando para darle la capacidad que humanamente no tenía el siervo de Dios para llevar a cabo el ministerio, la encomienda divina que Dios le había dado. La gracia de Dios, mis amados hermanos, es todo lo que tú y yo necesitamos en nuestra vida para hacer todo lo que Dios nos manda. Necesitamos únicamente de la gracia de Dios para ser los padres, los esposos, los hijos que debemos de ser. La gracia de Dios es la que abre puertas, es la que abre caminos para que podamos alcanzar todo lo que humanamente no podemos alcanzar. Nos basta solo la gracia de Dios para nuestras esposas, para nuestros hijos, para nuestras familias, para que nuestros amigos sean alcanzados para el Señor. Busquemos, mis hermanos, hallar gracia ante los ojos de Dios para que esa gracia también se manifieste en nuestras casas, en nuestros hogares. Segundo, dice que fue usado por Dios. Noé vivió siendo usado por Dios. Dice el verso 14, el pasaje, que Dios le ordenó que hiciera un arca. La construcción del arca era la forma en la que Noé le iba a servir a Dios. Mientras Noé construyera el arca, Noé estaba sirviéndole a Dios. En medio de estos tiempos, en medio de estos días difíciles que estamos viviendo, debemos dejar que Dios use nuestras vidas. Debemos dejar que Dios use nuestras vidas. Debemos servirle a Dios. Pastor, pero estoy en 4 paredes, estoy en mi casa, estoy confinado dentro de una cuarentena. Pues en cuarentena, entre la cuarentena y la pandemia, estás tú y estoy yo, los hijos de Dios, que debemos seguir siendo usados por el Señor. No debemos descuidar nuestro servicio a Dios aún estando confinados en nuestras casas. El apóstol Pablo estuvo confinado por largo tiempo en un encarcelamiento y en otros momentos en un arresto domiciliario, es decir, estaba privado de su libertad. Las 24 horas del día se encontró o en una cárcel en algunos momentos o en algunos tiempos, y en otros tiempos en un lugar donde se había alquilado para que él esté encerrado, confinado, privado de su libertad en forma de arresto domiciliario y custodiado por autoridades o soldados romanos que custodiaban el encarcelamiento o el arresto domiciliario del apóstol Pablo. Sin embargo, en medio de esa realidad, el apóstol Pablo no dejó de ser usado por Dios, no dejó de servirle a Dios. Él vio la manera, con la ayuda del Espíritu Santo, cómo seguir compartiendo, predicando, discipulando y enseñando la palabra del Señor y los caminos de Dios. Lo mismo debe suceder
en nosotros. En estos días difíciles, en estos días de confinamiento, debemos permitir que Dios use nuestras vidas. Sírvale a Dios, comparta la palabra. Tiene un teléfono, tiene un celular, tiene el internet, tiene las redes sociales para poder seguir comunicándose con la familia, con los amigos y hacerles saber que estos tiempos difíciles Dios los está mirando y que Dios también está observando sus vidas y que está esperando una respuesta de cambio de actitud y de volver sus corazones a Dios. Déjate usar por el Señor. Tercero, Noé vivía en esos días difíciles, en esos tiempos de corrupción en el mundo, en obediencia. Dice el versículo 22 que Noé vivió obedeciendo a Dios. Vivió obedeciendo a Dios. Su obediencia no fue opacada y menos apagada por la maldad de sus contemporáneos. Es decir, que no dejó de obedecer por el hecho de ver que sus contemporáneos no reaccionaban a volverse a Dios y cambiar sus caminos perversos. Más bien, su obediencia a Dios para hacer lo que Dios le había mandado mostró su gran preocupación por el estado en el cual se encontraba el hombre. Mientras él construía el arca, anunciaba el juicio de Dios por venir, abría camino a la oportunidad de que el hombre se arrepintiera de su maldad, de su corrupción, de sus malos caminos. Fueron 100 años de obediencia. Dice el capítulo 7, versículo 1, que el Señor le dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Pero el versículo anterior, o el versículo final del capítulo 6, dice que así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. A Noé le tomó 100 años construir el arca. Fueron 100 años de servicio, fueron 100 años de obediencia y también fueron 100 años de manifestar su fe a Dios. Este es el cuarto elemento que vemos en la vida de Noé en cuanto a cómo era su vida en medio de un mundo complicado. Noé vivía en fe. Creyó que vendría un juicio sobre la humanidad y la tierra. Creyó que Dios tomaba en serio el pecado y la maldad del hombre. Creyó en el pacto de Dios, que sería salvado él y su familia del juicio de Dios. Tienes que vivir en medio de estos días difíciles con fe, creyendo en Dios, creyendo en su cuidado, creyendo en su provisión, creyendo el que Él no permitirá que sus hijos se contaminen de esta pandemia, que sus hijos en este tiempo de cuarentena, en este tiempo difícil, sus hijos no serán desprovistos de su abastecimiento, de sus cuidados y de su protección. Así como Noé vivió en fe todos los años de su vida, fueron 100 años viviendo en fe. Quinto, dice que no era un hombre justo, según el versículo 9, porque vivía una vida justa, porque vivía según una norma, y esta norma era la norma de Dios, y la norma de Dios es obediencia. Vivía Noé como un hombre justo, vivía Noé como un hombre perfecto, es decir, un hombre íntegro en cuanto a su lealtad a Dios, íntegro en cuanto a su fidelidad a Dios, pero también íntegro en cuanto a las intenciones de su corazón, como en sus acciones o actos para agradar a Dios. Tienes tú y yo, los hijos de Dios, en medio de este mundo difícil, seguir viviendo justo y perfecto, es decir, con una vida conforme a las normas de Dios, es decir, una vida de integridad en cuanto a nuestra lealtad hacia Dios, como también en cuanto a nuestra fidelidad a Dios,
como también en cuanto a nuestras intenciones de corazón y nuestras acciones deben ser íntegras delante de Dios. Y para terminar, mis amados hermanos, hubo un 7 elemento que podemos rescatar de este pasaje en cómo estaba viviendo Noé en los días difíciles y corrompidos del mundo de aquel entonces. Dice el verso 9 que siempre andaba con Dios. Esto indica que Noé vivía en una relación de comunión con Dios permanente, porque dice la Escritura en el versículo 9, Noé siempre andaba con Dios. Hay una palabra de tiempo, y esa palabra de tiempo es siempre. ¿Cuándo andaba con Dios? Siempre. Estaba en una relación de comunión con Dios. ¿Por cuánto tiempo? Siempre, permanentemente. Una relación de comunión con Dios. En estos tiempos difíciles no debe faltar nuestra permanente comunión de relación de comunión con Dios, mis amados hermanos. Concluyo entonces, en un mundo corrompido como el de hoy, ¿estamos viviendo como Noé vivió? En un mundo corrompido como el de hoy, Dios podrá fijarse sobre nuestra vida para usar nuestras vidas, y a través de nuestras vidas el mundo corrompido sepa que hay un juicio de Dios que se avecina y que hay oportunidad de que puedan ser salvados de ese juicio. Es momento, mis amados hermanos, en este tiempo de cuarentena y de aislamiento, que evaluemos nuestras vidas y hacer los ajustes o cambios necesarios para vivir en la forma que Dios se agrade y estar listos para ser usados por Dios. Nuestra vida justa, nuestra vida recta y nuestro caminar con Dios, mis amados hermanos, debe predicar la justicia de Dios en estos tiempos de corrupción y de maldad en nuestros días. Que nuestro mensaje oral de la justicia de Dios sea reflejado por nuestros actos o acciones de una vida práctica de la justicia de Dios. Mis amados hermanos, vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra y que podamos reflexionar a la luz de todo este mensaje de Dios para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has enseñado, nos has hablado, y gracias porque pones una valla muy alta en nosotros a la luz de cómo se encuentra nuestro mundo y el sistema moral corrupto de nuestros tiempos. Padre, ayúdanos a vivir como vivió Noé. Ayúdanos a vivir a la luz de toda la obra que Jesús en la cruz y en su resurrección ha producido en nuestras vidas. Padre, que esta palabra sea martillo en nuestros corazones y sea una plomada en nuestro corazón para que evaluemos cuán recto está nuestro corazón a la luz de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga y hasta otro momento, otra oportunidad en la cual podamos compartir con ustedes, la iglesia, la palabra del Señor. Sean bendecidos en el nombre de Jesús.